Grabando, doctora. Buenas tardes para todos los asistentes, siendo las 2 de la tarde y 5 minutos del 13 de noviembre de 2024, el Juzgado 13 Administrativo del Circuito de Medellín se constituye en audiencia de contradicción de dictamen en el medio de control de reparación directa, radicado con el número 2015-01308, en el cual funge como parte demandante el señor Otoniel Ramírez Zapata en contra del municipio de Andes. En esta oportunidad nos convoca el trámite del incidente de regulación de perjuicios de condena en abstracto. Antes de continuar con esta diligencia y en virtud de lo previsto en el artículo 75 del Código General del Proceso, se le reconoce personería al abogado Hernando Andrés Soto Valencia con tarjeta profesional número 323773 del Consejo Superior de la Judicatura para representar los intereses del municipio de Andes en calidad de apoderado sustituto en virtud de la sustitución radicada a través del aplicativo SAMAI. En este momento se le concede la palabra a cada uno de los asistentes, deberán indicar el nombre completo, documento de identidad, el correo electrónico para notificaciones en caso de que haya cambiado el que reposa en el expediente, un número de contacto por si se presenta alguna dificultad en el desarrollo de la diligencia y deben exhibir ante la Cámara la tarjeta profesional que los acredita como abogados. Empezamos con el apoderado de la parte demandante, quien se acaba de conectar en este momento. Doctor Alejandro Arcila, por favor, enciende la cámara y tiene la palabra para la presentación. Doctora, le pregunto, ¿usted me está escuchando en este momento? Lo escuchamos, pero no lo vemos, doctor. Sí, señora, estoy intentando encender la cámara, pero no me permite. O sea, tengo la Desde cámara. su teléfono, doctor, entonces. Sí, le pido dame un minuto. Ya me intento conectar y le Sí, pido doctor, llevamos excusa. esperándolo ya 8 minutos a que se Sí, señora. conecte. Le Usted agradecemos tiene que su toda la razón. premura y respeto con la diligencia, doctor. Tiene la palabra para Tiene, la presentación, mientras el apoderado de la parte demandante soluciona la dificultad que tiene. Tiene la palabra el apoderado del municipio de Andes, doctor Hernando Andrés Soto. Muy buenas tardes, su señoría y demás asistentes. Mi nombre es Hernando Andrés Soto Valencia, identificado con la cédula de ciudadanía 1127580. Doctor, le hace espejo, no se 832. alcanza a ver. Ya, Exacto, ahora ahora sí. sí. 1127580-832, portador de la tarjeta profesional 323773 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúa en la presente diligencia como apoderado sustituto del municipio de Andes. Los datos de notificación continúan siendo los mismos que ya obran en el expediente y un número de contacto por si ocurre algún inconveniente es el 302-260-4794. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Erika María Pino, señora procuradora delegada ante este despacho. Gracias, su señoría. Un cordial saludo de parte del Ministerio Público para usted y para todos los asistentes. Mi nombre es Erika María Pino Cano, procuradora 108, judicial administrativa delegada ante su despacho. Mis datos de identificación y ubicación, como han sido corroborados por el despacho, vienen empleados hasta esta etapa del proceso. Mi documento de identificación institucional y para efectos de que las partes tengan confirmado mi correo de notificaciones es epino@procuraduría.gov.co. Muchas gracias. Gracias, doctora. Nuevamente se le concede la palabra al apoderado de la parte demandante para la presentación. Doctora, muchas gracias. Le pido excusas nuevamente. Mi nombre es Alejandro Arcila Jiménez, abogado inscrito, apoderado en el proceso en representación del señor Otoniel Ramírez. Mi número de tarjeta profesional es 242-580 del Consejo Superior de la Judicatura, cédula de ciudadanía 1036397-113 del Carmen de Iboral. Muchas gracias, doctora.
Gracias, doctor. Se deja constancia de que fueron verificados los antecedentes disciplinarios de los apoderados y se constató que no están suspendidos para el ejercicio de la actividad profesional. Asimismo, se recuerda que todas las decisiones que se tomen en esta diligencia serán notificadas en estrados, lo que implica que cualquier recurso debe ser interpuesto y sustentado una vez notificada la decisión. Pasamos al desarrollo de la diligencia. Como se dijo inicialmente, vamos a contradecir el dictamen que fue allegado al presente proceso. Estamos en un trámite incidental de regulación de perjuicios con una condena en abstracto. Tal sentido, y toda vez que el dictamen fue allegado por la parte demandante, se le pregunta al apoderado, doctor Alejandro Arcila, si el perito está en la diligencia, si está con usted o si se va a conectar. El perito me dijo que se iba a conectar. En este momento estoy intentando contactarlo, doctora, pero no me ha contestado. Yo entiendo y le pido nuevamente excusas porque sé que la diligencia ha tenido retrasos por mi culpa. Le pido que me deje volver a insistirle en la llamada porque no me ha contestado. Doctor, le recuerdo que esta diligencia fue Sí, programada con señora. suficiente antelación y ya esto debería estar Sí, pues señora. previsto. Esto se organizó desde el 25 de septiembre, o sea, hace Usted más de un tiene toda mes. la razón. Usted tiene toda la razón y yo le pido excusas de verdad. Yo le pido que me permita comunicarme con el perito. Él está informado, está programado para el día de hoy, pero no me ha contestado. Doctor, tiene 5 minutos para que trate de contactarlo, so pena de la Bueno, aplicación sí, lo dispuesto en el artículo 228, que dispone que si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor. Vamos a yo le esperar agradezco entonces mucho. 5 minutos. Doctora, para informarle que el perito me acaba de contestar, me dice que ya se va a conectar. Yo nuevamente le extiendo excusas a usted y al resto de intervinientes en esta diligencia. Listo, doctor, estamos esperando. Arquitecto, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Usted fue citado hoy a este proceso a efectos de surtir la contradicción de un dictamen que usted elaboró en el proceso radicado 2015-1308, en el cual el apoderado de la parte demandante le solicitó a usted que presentara un avalúo
o más bien que indicara los perjuicios sufridos por el señor Otoniel Ramírez Zapata en relación con la construcción de una vía que pasó por su propiedad. Antes de continuar, y ya poniéndolo en contexto de la razón por la cual está usted en este proceso, yo le solicito que por favor exhiba su cédula de ciudadanía ante la Cámara. Creo que sí. Acérquela más. Listo, muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Cuál es su nombre completo? Sí, Gabriel Jaime Osorio Restrepo, Su número de cédula de ciudadanía. 1553-992. Antes de continuar, yo le debo tomar el juramento y es la manifestación que usted realiza respecto de que lo que va a decir en esta diligencia se ajusta a la verdad y nada más que la verdad. Le informo que el artículo 33 de la Constitución Política indica o dispone que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil. Y el artículo 442 del Código Penal sanciona con pena de prisión de 6 a 12 años a la persona que en actuación judicial, como es este caso, estando bajo la grada de juramento, falte a la verdad o la calle total o parcialmente. Por esa razón, teniendo conocimiento de la responsabilidad que su declaración le acarrea, yo le solicito que manifieste si jura decir la verdad y nada más que la verdad en esta diligencia. Por decir la verdad. Muy bien. Díganos, por favor, cuál es su edad. 48 años. ¿Cuál es su estado civil? Casado. ¿Tiene hijos? Sí, ¿Cuántos? 2 hijos. ¿Cuál es la dirección de su casa? Carrera 58, número 50A 66. ¿Qué municipio o Barrio Juan ciudad? Pablo II. Andes, Antioquia. ¿Cuál es su profesión o oficio? Arquitecto. Usted, además de ese estudio de arquitectura, ese pregrado, ¿qué otros estudios tiene? Respecto a la carrera de arquitectura, no tengo más estudios. Tengo un título de técnico profesional en gestión de recursos humanos, que fue ¿Cuál antes fue? del Perdón. pregrado de arquitecto. Muy bien. ¿Usted recuerda el dictamen que elaboró para el señor Otoniel Ramírez Zapata? Sí, señor. ¿Cuál fue la metodología utilizada para realizar ese dictamen y establecer el monto? El dictamen como tal fue sobre avalúo comercial. Respecto al análisis de la cantidad de metros cuadrados que la carretera como tal afectó en la propiedad del señor Otoniel. ¿Usted hace cuánto realiza este tipo de actividades? ¿Cuántos dictámenes ha realizado usted? Eh, pues tengo, no, más de 10 dictámenes de peritajes de avalúos. ¿Tiene experiencia en este tipo de avalúos respecto de la pérdida del valor de una propiedad rural? Pues en realidad es la primera vez que realizo un avalúo de esta índole y para tal fin. ¿Usted antes ha trabajado o ha presentado dictámenes en otros procesos judiciales? Sí, ¿Tiene la documentación que lo acredite? respecto al avalúo como tal en el que haya participado, doctora. Sí, a ver, usted me dice que usted sí ha elaborado otros dictámenes para procesos judiciales. Sí.
Esos dictámenes para procesos judiciales están regulados en el artículo 226 del Código General del Proceso. Y en esa norma se indica que debe, en la presentación del avalúo, debe informar si ha presentado otros dictámenes en otros procesos judiciales, entre otros requisitos que se exigen ahí. Por eso le pregunto, ¿usted elaboró el dictamen que estamos hoy revisando y no aportó, no informó esto que le estoy haciendo saber? Por eso le pregunto. O sea, presenté el avalúo, ¿cierto? Dentro de los requerimientos legales y normativos. Pero que me hayan solicitado experiencia con otros avalúos previos a ese para poder hacer este, no. ¿Usted Si me lo conoce solicitan el en este contenido momento, del puedo aportar. usted conoce el contenido del artículo 226 del Código General del Proceso? No, Muy bien. Nos cuenta, por favor, qué información tuvo en cuenta usted para la elaboración del dictamen y cuáles fueron las conclusiones a las que llegó. sí, o sea, se tuvieron en cuenta el área total del predio, las condiciones de la vivienda del predio del señor Otoniel, y para tal fin acerca de la afectación que sufrió el predio con el trazo de la vía, se calculó el número de metros cuadrados que ocupó la vía y que le restó valor, ¿cierto?, a la propiedad como tal. Doctor Andrés, tiene la palabra para que formule las preguntas que considere necesarias. Muchas gracias a su señoría. Mucho gusto, arquitecto. Le voy a formular entonces unas preguntas respecto del dictamen pericial y del avalúo pues, que se ha llegado al despacho. Usted tiene, y qué pena si soy reiterativo con la pregunta, ¿usted pudiera concretar a cuántos procesos judiciales ha acudido como perito evaluador? A ver, yo he presentado varios peritajes de avalúo para tal fin de qué sé yo, divorcios, eh, negociaciones de un predio, ¿cierto? En realidad es primera vez que me citan a comparecer respecto a ello. De acuerdo, nunca había estado usted en una audiencia de contradicción de dictamen pericial respecto del dictamen o avalúo que No, usted haya señor. realizado. De acuerdo. ¿Usted conoce cuáles son los requisitos de la presentación de un dictamen pericial a la luz del Código General del Proceso, arquitecto? ¿Me repite la pregunta? Es tan amable. Sí, arquitecto, ahí me escucha. Le estoy escuchando mejor, sí. Listo. ¿Usted conoce a la luz del Código General del Proceso cuáles son los requisitos que debe contener un dictamen pericial como el que usted elaboró? Dentro de la, digamos, la estructuración como tal de un peritaje, fue que elaboré este, ¿sí? Considerando las áreas, digamos, eh, el componente, en este caso, pues agrícola que tiene el predio del señor Otoniel. Y como se hablaba de la afectación que pudo causarle el trazo de esa vía, ¿cierto? Entonces calculamos o calculé el área que ocupó la vía y por ende le restó de algún modo el valor
a la propiedad del señor Otoniel, pero basado siempre dentro de los requerimientos para elaborar un avalúo comercial. Arquitecto, yo me voy a permitir, con el permiso del despacho, citar los requisitos establecidos en el artículo 226 para la elaboración de un dictamen pericial. Y luego, con base en ello, le voy a hacer unas preguntas. Sí. El dictamen, de acuerdo con el Código General del Proceso, el dictamen suscrito por el perito deberá contener, 1, la identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. 2, la dirección, el número de teléfono, número de identificación y demás datos que faciliten la localización del perito. 3, la profesión, oficio o arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística. 4, la lista de publicaciones. Perdóneme, doctor, yo lo voy a interrumpir. ¿Cuál es la Sí. pregunta concreta que usted le va a hacer al perito? Él ya informó que no conoce el contenido del artículo 226 y de acuerdo a lo que manifestó, tampoco tuvo en cuenta esos requisitos como tales para la presentación de un dictamen judicial. Entonces, ¿cuál es la pregunta concreta, doctor? La pregunta concreta es, de acuerdo con lo citado, ¿cree usted, arquitecto, que el dictamen por usted presentado cumple con esos requisitos? Doctor, pero ya eso es una Sí. valoración que realiza el despacho. Eso no es una valoración que hace el perito, sobre todo cuando ya dijo que no conoce la norma que regula este tipo de trámites. De acuerdo, continúo entonces con el resto de preguntas de su señoría. En el documento por usted presentado, arquitecto, solo se avisora como anexo la copia de su tarjeta profesional. Usted no anexó a este dictamen los documentos idóneos que lo habilitan para el ejercicio profesional, títulos y demás documentos que certifiquen su experiencia. Es que normalmente como arquitectos, los arquitectos realizamos avalúos comerciales de bienes inmuebles, ¿sí? Y tenemos pues la idoneidad y el aval por la ley para poderlos realizar. Perdóneme, arquitecto, yo le pregunto, la pregunta es muy concreta. ¿Usted anexó esa documentación que acaba de decir el abogado? Sí, ¿Qué documentación anexó? anexé copia de la tarjeta profesional. No anexó el título, ni tampoco documentos que certifiquen la experiencia profesional. Se refiere Únicamente al anexó la título, tarjeta. sí, claro. Y en la Sí, tarjeta profesional, si se consulta ante el Consejo Profesional de Arquitectura, yo tengo una experiencia de más de 10 años ya. muy bien, abogado, siguiente pregunta. De acuerdo. Y al consultar, arquitecto, esa experiencia, ¿aparece concretamente la experiencia o simplemente es por la fecha de expedición de la tarjeta? Aparece como vigencia, como profesional vigente, como arquitecto, y que no tengo, digamos, ninguna sanción ni algo pues por el estilo que me impida realizar la profesión o ejercer la profesión. Arquitecto, usted tiene registro de evaluadores. La pregunta la hago dado que con el incidente únicamente se allegó el formulario de inscripción, pero no un registro de evaluadores. Cuando yo solicité ante el RA mi inscripción como evaluador, eso fue lo que me dispusieron, ¿sí? Lo que me dijeron que descargar. Es decir, ¿usted conoce algún número que lo identifique como evaluador, algún número de registro, de autorización? Mi número de tarjeta profesional.
¿Cuáles fueron, arquitecto, los documentos que concretamente sirvieron de soporte al dictamen y por qué no se encuentran anexos en el mismo? Sí, copia de la tarjeta profesional, ¿cierto? Y el dictamen como tal fue debidamente firmado por mí. A ver, la pregunta va dirigida a que nos indique qué información o en qué documentos usted se fundamentó para llegar a las conclusiones que llegó en el dictamen. Hay, en el mismo avalúo se citan pues la normatividad y la protocolización del avalúo, ¿sí? Y está dentro del rango de avalúo comercial. ¿Usted hizo algún tipo de investigación en campo? Por supuesto, estuve allá presencialmente. ¿Y qué información recolectó? Fotos de la carretera, de la vía que se trazó, de dónde a dónde afecta como tal el predio del señor Otoniel Ramírez. ¿Usted cómo hizo para eh, establecer el valor del metro cuadrado? por rangos económicos de la región. ¿De dónde sacó esa información? Normalmente se maneja comparando el avalúo catastral y el avalúo pues comercial que normalmente se esté manejando en el momento. Podríamos estar hablando de que el metro cuadrado a nivel rural aquí en Andes, Antioquia, pueda estar por el orden de 80.000 pesos el metro cuadrado ¿De dónde saca en usted área ese rural. valor? Del avalúo catastral y el rango de valores que normalmente se maneja para negocios y trámites aquí, porque yo normalmente también trabajo con ellos. A ver, pero usted cómo supo, cómo hizo para saber que valía 80.000 pesos el metro cuadrado. Porque es una, digamos, una propiedad que está bien ubicada respecto a vías terciarias, tiene buenas comodidades para el acceso, es de buena productividad agropecuaria, facilita pues la producción agropecuaria en ella. Usted Y está como diciendo tal acá también, que el valor del metro cuadrado es 80.000 pesos. Sin embargo, en el dictamen indicó que era 60.000. corre, Esa diferencia que se debía, arquitecto. porque normalmente yo manejo el tema pues a nivel de el valor del metro cuadrado a nivel rural, pero como destinado para una parcelación o para una construcción futura. Sí, pero estamos hablando muy concretamente del predio del señor Otoniel, no estamos Y hablando del de otro predio del tipo de señor predio. Otoniel, sí, pude, digamos, determinar el valor por 60.000 pesos el metro cuadrado, dado que, digamos, las pendientes del terreno, pues no favorecen como tal para una construcción, sino netamente para digamos, la función agrícola que tiene en el momento, pues, el predio. No Doctor puede, digamos, Andrés, tener puede el mismo continuar. valor. Arquitecto, usted en el avalúo señala en el punto número 6, los siguientes son los métodos evaluatorios que fueron utilizados para la realización del presente avalúo y menciona 4 métodos: el comparativo de mercado, el de reposición de costo neto, el de renta y el método residual. ¿Usted nos podría explicar por qué utilizó los 4 métodos que establece la resolución del IGAC que regula el tema de los avalúos? No, en el avalúo normalmente se mencionan los métodos valuatorios,
pero el que se trae a colación en el avalúo es el de venta, o sea, el avalúo comercial. Ok. Sí, la pregunta la hago porque usted mismo menciona en el documento que utilizó los 4 métodos. Sin embargo, dado que usted acá aclara que utilizó el método comparativo de mercado, ¿usted nos puede decir con cuáles operaciones del mercado pudo usted comparar el valor del metro cuadrado? Exacto, con la comparación del valor como tal por metro cuadrado, la hice basado en lo que normalmente manejo y en lo que normalmente se maneja. Uno puede ver vallas de venta de lotes en parcelas aledañas acá a Andes que hablan de 100.000 pesos el metro, de 120.000 pesos el metro. Pero entonces, teniendo en cuenta las pendientes y las condiciones del terreno de la propiedad de Otoniel, eh, no facilitaba la construcción, no facilitaba, digamos, esa comodidad para explotar el, la tierra de otro modo, a no ser que solo fuera algo de actividad agrícola. Entonces, en ese orden de ideas, la tierra como tal solo tendría esa oportunidad de explotación. Arquitecto, pero mi pregunta va orientada a que usted menciona lo que normalmente se maneja, pero nos gustaría saber, o me gustaría saber concretamente cuáles fueron las ofertas que usted vio, en dónde se ubican esos predios de esas ofertas, o si fue más allá y consultó escrituras públicas de venta de inmuebles con el cual pudiera hacer una comparación de mercado precisa. Pues con exactitud, uno puede, digamos, recoger testimonios con personas que hace poco hayan negociado alguna tierra o En hasta yo este mismo caso haya lo hizo, servido. arquitecto. Estamos hablando, por favor, le voy a Sí, pedir que se por supuesto. concrete a este avalúo, pues ya ahorita también se lo pedí. Estamos hablando de este avalúo, entonces no es que usted empiece a divagar respecto de otras formas de conseguir otros avalúos, respecto de otros procesos, cómo los ha manejado, sino concretamente en este. En este, yo le pido que se concrete las respuestas a las preguntas que se le están haciendo. Sí, bueno, entonces concretamente para este avalúo tuve en cuenta las consideraciones que ya mencioné, ¿Con qué que predios sí, lo comparó? con otros predios que ya había también evaluado a nivel rural. En el Pues de dictamen no hecho, sí aparecen puedo esos predios presentar. con los que comparó. No, en este dictamen no aparece. Yo No podría obstante, usted está aportar, indicando que trabajó con el método comparativo de mercado. correcto. ¿Y esos predios con los que usted los comparó están ubicados dónde? También acá en la zona rural de Andes y aledaño pues digamos a la cabecera municipal, pero Y son igual son zonas cercanos de rurales. la finca del señor Otoniel. No, que se pueda considerar dentro de una misma vereda o subregión, no. Sí están dentro del municipio de Andes, pero no está cerca de la, de la parte o la vereda donde está ubicado el predio de Otoní. Y si no están en la misma vereda y están con unas condiciones diferentes, únicamente se asemejan en que son en zona rural, ¿usted por qué tuvo en cuenta esos inmuebles, siendo que tienen condiciones Porque, diferentes? sí, doctora, porque igual las condiciones climáticas pueden ser muy similares. Como le dije ya,
digamos, el relieve, las pendientes que tiene ahí el terreno de Otoniel, pues no facilitarían una construcción de una vivienda o, ¿cierto? Un disfrute distinto de la tierra a ser simplemente explotada, ser explotada pues a nivel agrícola. Entonces, por eso determiné que el valor del metro cuadrado era de 60.000 pesos. Apoderado. Muchas Arquitecto, gracias, doctora. Perdón, está el apoderado del municipio de Andes Ah. haciendo las preguntas. Disculpe, pensé que me daba la palabra. arquitecto, pero usted menciona entonces que hizo una comparación con otros predios, a pesar de que esos predios no comparten, digamos, similitudes en la ubicación geográfica, ¿cierto? Sin embargo, usted en esta audiencia nos podría precisar cuáles fueron esos predios que sirvieron de comparación con número de matrícula, dirección y demás datos que nos permitan saber con certeza con qué se comparó para llegar a este resultado. Los puedo buscar. Y no, ¿de qué modo le podía aportar esa información, doctor? Lo que usted tenga, lo que recuerde en este momento, arquitecto. Bueno, pues un peritaje que yo hice cercano es más, es en medianerías entre el municipio de Hispania y Andes. Se le conoce a la parte como sector El Colgante y es una finca que es netamente digamos, de explotación turística, y el terreno que tiene solo ofrece garantías como para la ganadería. Entonces, por ejemplo, ese avalúo dio o arrojó para mí un valor diferente por metro cuadrado, dado a que tiene otras condiciones y otras oportunidades. Doctor Andrés. Arquitecto, ¿y hace cuánto hizo usted ese estudio, ese avalúo? Ese avalúo hace aproximadamente 3 años. Es decir, tiene 3 años de diferencia con relación a este que hizo para este proceso. O sea, tiene 3 años de diferencia, o sea, que yo lo hice hace 3 años, el otro avalúo, ¿cierto? Este oscila como por el mes de octubre también del año pasado, ¿no es? ¿O fue este año? Doctor Andrés, sigamos con las preguntas. Arquitecto, ¿y este avalúo que usted hizo, lo hizo teniendo en cuenta las condiciones actuales o también tuvo en cuenta las condiciones que estaban para la época de los hechos del trazo de la vía por parte del municipio de Andes? O sea, lo hice teniendo en cuenta las condiciones del terreno como tal en el momento que hice la visita ocular, donde pude extraer el respectivo registro fotográfico. Analicé cómo eran las condiciones de vida pues del lugar. Hay escuelitas rurales que están cerca. Entonces, todas esas condiciones ayudan a que uno de algún modo también determine el valor de la propiedad. No tengo más preguntas, su señoría. Muy bien. El doctor Alejandro le va a hacer alguna pregunta al perito con el fin de ampliar lo que ya ha expuesto o el contenido del dictamen. Sí, si me lo permite, voy a hacer un par de preguntas. Arquitecto Gabriel,
usted se encuentra habilitado para ser perito evaluador, ¿es correcto? Sí, señor. Yo le quiero hacer una pregunta puntual sobre sus actividades cuando desarrolló este peritaje. ¿Usted acudió al lote y realizó de alguna forma la toma de medidas de las áreas que usted consideró afectadas por la construcción de la vía? Por supuesto. Ok, y luego usted cómo determinó el valor que el lote había perdido en relación con su valor comercial. Bueno, medí la longitud de la vía y la multipliqué por el ancho de la misma. Eso nos da un rectángulo que es simplemente base por altura y esa área es la que corresponde a la ocupación de la vía como tal. Perfecto. Y usted normalmente cuando realiza peritajes, ¿cuál es la forma en que usted determina el valor de un comercial de un predio? Bueno, se tiene en cuenta, por supuesto, el área. Siempre traigo a colación el área en cuestión. Se tienen en cuenta las cercanías a los centros urbanos o a los centros poblados. También se tiene la cercanía a entidades comerciales importantes como supermercados, galerías, también cercanía a entidades bancarias o facilidades de transacciones comerciales y, por supuesto, equipamientos públicos como canchas, zonas de esparcimiento colectivo y colegios y escuelas. ¿Y usted tuvo en cuenta esos factores cuando determinó el valor del metro cuadrado en este peritaje que realizó para el señor Otoniel Ramírez? Por supuesto, dentro de las consideraciones del lote como tal, que solo es de explotación agraria, pero también tiene cercanías y facilidades de acceso, las tuve en cuenta. Y yo le hago una pregunta. ¿Usted en algún momento dentro del desarrollo del peritaje asignó como los mayores valores de venta o los menores o cómo determinó el valor del metro cuadrado? Exacto, si pudiéramos considerar que el valor mayor de venta podría ser de 120.000 pesos el metro cuadrado en área rural, entonces ahí es donde entra ya la consideración del lote como tal del señor Otoniel, las condiciones de relieve, las condiciones de las pendientes y insisto mucho en que solo es para aprovechable como en la parte agrícola, netamente pues en el cultivo de café. ¿Usted podría asegurar que el peritaje se hizo de una manera técnica? Sí, señor. ¿Usted ha rendido peritajes para negocios privados en otras oportunidades? Sí, señor. Y cuando usted ha rendido peritajes en otras oportunidades para negocios privados, los privados han confiado en el valor que usted ha determinado para hacer el negocio. Sí, señor, hasta ahora sí. Muy bien. Doctora, yo no voy a realizar más preguntas. Doctora Erika, tiene la palabra por si desea hacerle alguna pregunta al perito. Sí, señoría, muchas gracias por la oportunidad, pero no formular preguntas adicionales a las que ya han formulado los doctores y las que formuló el despacho. Muchas gracias, señor Gabriel. Muy bien. Muy Escucha la bien. exposición realizada por el perito y los demás intervinientes. Advierte el despacho que, de acuerdo a lo visto, al examen realizado, no solamente de manera previa a esta diligencia, sino en el transcurso de la misma, el dictamen suscrito por el arquitecto Gabriel Jaime Osorio Restrepo no contiene unas conclusiones precisas que establezcan el valor de los perjuicios sufridos por el demandante.
No obstante, haciendo uso de la facultad de interpretación que le asiste al juez, se entenderá como tal la nota, entre comillas, así dice nota, no dice conclusiones, sino nota, al final del dictamen obrante en el folio 25 del archivo que contiene el incidente formulado. En esa nota se indica, abro comillas, el área de la vía que pasa por la finca, objeto del proceso de reclamación actual, es de 400 metros lineales por un ancho de calzada de 4 metros, que equivalen a 400 por 4 igual 1200. 1200 metros cuadrados, que al valor del metro cuadrado en este predio equivale a 1200 por 60.000 igual 72.000. 72 millones de pesos ML a la fecha de la edición del presente avalúo comercial. Ahora bien, según el inciso quinto del artículo 226 del Código General del Proceso, todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado. Y en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones. Y para el caso concreto, ello no fue precisado en el dictamen como tal. Pues respecto de los métodos evaluatorios, el perito simplemente se limitó a indicar en qué consiste cada uno, pero no cuál fue el que utilizó en este caso. Además, informó sobre generalidades a tener en cuenta respecto de cualquier avalúo, pero no detalló los factores analizados para el caso concreto. Es decir, incurrió en el mismo error que el Tribunal Administrativo de Antioquia puso de presente en la sentencia de segunda instancia proferida el 19 de marzo de 2024 en estas diligencias. Adicionalmente, y no menos grave, dicha experticia no tuvo en cuenta el valor de la tierra para el momento de los hechos que dieron lugar a este proceso, los cuales ocurrieron en el año 2013, sin que sea de recibo lo indicado por el apoderado de la parte actora cuando señala que sobre los valores presentados no se pedirá indexación, pues los mismos se tasaron a 30 de abril de 2024. En este punto se recuerda que según lo dispuesto en las órdenes judiciales proferidas en estas diligencias, se ordenó la indexación de las sumas en términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 y aceptar lo indicado por el apoderado sería un incumplimiento a esa orden. En cuanto a los valores solicitados por cultivos de café, es una cuestión que ya fue analizada y debatida en las sentencias de primera y segunda instancia. Por tanto, no es objeto de debate en esta etapa del proceso, en tanto se estarían reviviendo situaciones que ya fueron analizadas según se puede leer a folio 9 de la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Así las cosas, es claro que el dictamen aportado por la parte demandante con el incidente de liquidación de perjuicios no puede ser tenido en cuenta para la tasación de los mismos, toda vez que no reúne, reitero, los requisitos del artículo 226 del Código General del Proceso. Sin embargo, teniendo en cuenta que ya existen unas decisiones judiciales que establecieron la responsabilidad del municipio de Andes por los perjuicios irrogados al demandante Otoniel Ramírez Zapata, este despacho, haciendo uso de lo dispuesto en el artículo 169 del Código General del Proceso, ordenará practicar de oficio un nuevo dictamen pericial que determine el valor de los perjuicios materiales causados al demandante, concretamente, el área de la franja de terreno que resultó afectada con la construcción de la vía pública del predio identificado con matrícula inmobiliaria número 004-23905 para el año 2013. También deberá indicar el precio por metro cuadrado de esa franja de terreno y la afectación que sufrió la totalidad de la finca con esa vía, estimando razonadamente cuál fue la desvalorización, pero se aclara que para ello, en todo caso, deberá tener en cuenta la fecha de los hechos que dieron lugar a este proceso y deberá aportar los documentos que soportan el dictamen de acuerdo a los requisitos señalados en el artículo 226 del Código General del Proceso. De acuerdo a lo anterior, este despacho nombra al perito evaluador Joaquín Felipe Rodríguez, quien se identifica con cédula de ciudadanía número 71-230-502 y código de registro abierto de evaluadores número aval 71-230-502,
Se informa que puede ser localizado en el correo electrónico feliperr83@hotmail.com y el número de celular es 314-747-7318. Los honorarios que genere el dictamen decretado serán de cargo del municipio, teniendo en cuenta que en las sentencias que ya fueron proferidas en este proceso se estableció la responsabilidad del municipio por los perjuicios sufridos por el demandante. En tal sentido, se impone como carga del apoderado de la parte demandante contactar a dicho perito, gestionar lo pertinente e informar los honorarios que, reitero, son de cargo del municipio, para que, poniéndose de acuerdo ambas partes, presenten el dictamen pericial en este proceso con el fin de establecer los perjuicios que fueron irrogados al demandante. Para ello, las partes cuentan con el término de 30 días para que gestione la parte demandante. En primer lugar, gestione lo pertinente con el perito, cuánto es el valor de sus honorarios, cuándo podría presentar el dictamen y todo lo demás que sea pertinente en este caso. A la parte ello deberá ser acreditado, reitero, en el término de un mes a este despacho. A la parte demandada se le impone como carga que una vez se acredite por parte del apoderado de la parte demandante lo que acabo de indicar, todo lo pertinente, una vez se contacte con el perito, cuando ya esa información sea allegada a este proceso, la parte demandada cuenta con el término de un mes más, contado a partir de ese momento, para el pago de los honorarios o de los gastos provisionales que dicha experticia genere. Luego de lo cual, el perito tendrá otro mes para allegar el dictamen que se le está requiriendo. Esta decisión se notifica en estrados, apoderado de la parte demandante. Sí, señora. No interpongo ningún recurso y me entiendo notificado. Apoderado de la parte demandada. Su señoría, si bien, digamos, es una prueba de oficio y procede recurso alguno, yo sí quisiera manifestar, digamos, de alguna manera la inconformidad en cuanto a la decisión, en razón a que la parte demandante tuvo efectivamente y de conformidad con lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, tuvo la oportunidad de presentar el dictamen pericial, digamos, de que fuera sometido por esta parte demandada a contradicción, y es evidente que la parte demandante no cumplió con esa carga y, digamos, decretar esta prueba de oficio sería como volver a dar la oportunidad a la parte demandante para ello. Entonces, sí me gustaría o sí solicitaría respetuosamente al despacho que se replanteara esta decisión. Y en segundo lugar, quisiera que se precisara por parte del despacho sobre la carga del pago de los honorarios, ya que al final señaló que el municipio de Andes o la parte demandada cuenta con el término de un mes para realizar el pago o gastos provisionales. Eso es todo, su señoría. Bueno, respecto del primer punto, doctor, como usted bien lo dijo, esa decisión no admite recurso. La decisión se mantiene toda vez que es claro que con la construcción de esa vía se le causaron unos perjuicios al demandante, los cuales estamos tratando de tasar en este proceso. Además que ha tenido que incurrir en gastos adicionales como gastos de abogado, gastos de peritaje, por lo cual los honorarios que genere el dictamen pericial son de cargo del municipio de Andes, que es la parte demandada en este caso. Cuando se contacte al perito,
Él indicará cuánto valen los honorarios. Eventualmente podrá solicitar unos gastos provisionales para la elaboración de la experticia que, no sé, que requiera como unos viáticos o no sé, otro tipo de gastos para este tipo de actividades. Entonces, eventualmente podría pedir unos gastos provisionales, los cuales son de cargo del municipio de Andes. Deberá aportar, acreditar el pago de los mismos, la constancia, comprobar que ya los pagó dentro del mes siguiente, una vez sea puesto en conocimiento por parte del apoderado de la parte demandante. Esa fue la decisión, doctor. Doctora Erika, tiene la palabra. Su señoría, conforme y de acuerdo con las observaciones y las órdenes que ya ha impartido en el proceso, sin ninguna advertencia u observación. Muy bien. Finalmente se da como constancia que lo actuado en esta diligencia se hizo con sujeción al ordenado en la Constitución y la ley en estricto apego a las garantías de las partes, de lo cual se ha trasladado a todos los asistentes para que indiquen si desean dejar alguna constancia o si están de acuerdo con el trámite cumplido. Se le va a conceder en primer lugar la palabra al doctor Andrés Soto, que levantó la mano. Sí, su señoría, respecto de la fijación del pago de los honorarios por parte del municipio de Andes, sí interpongo recurso de reposición en ese sentido, dado que esa sería una carga de la parte demandante poder, digamos, acreditar esos perjuicios. En ese sentido, la parte demandada, que era este apoderado, no tendría por qué sufragar el municipio de Andes esos gastos de honorarios. Doctor, cuando se notificó esa decisión, usted mismo indicó que no había ningún recurso y no indicó nada respecto a lo que ahora está manifestando. En este momento estamos dejando las constancias respecto de lo que se hizo en esta diligencia, se hizo con sujeción a lo actuado en la Constitución y la ley. Le reitero que la decisión de la prueba de oficio, como usted bien lo indicó, no admite ningún recurso. ¿Usted desea dejar alguna constancia frente al trámite cumplido? Sí, simplemente pues dejar constancia sobre el desacuerdo con la imposición de la carga de pago de los honorarios por parte del municipio de Andes. Muy bien, doctor Alejandro. Muchísimas gracias, doctora. No, manifestar la conformidad con la decisión, dejar la constancia de que en el incidente de liquidación, una de las solicitudes de la parte mandante es que si con el dictamen aportado no se lograba total certeza sobre el quantum indemnizatorio, se le solicitaba al despacho que de oficio declarara las pruebas que considerara pertinentes para ello. Entonces, pues me acojo a la determinación. Y para solicitarle una aclaración adicional, y es que yo alcancé a tomar nota del teléfono del perito evaluador, pero no alcancé a tomar nota del nombre del perito, sí, y pedirle, pues, si es tan amable de repetirme el nombre para Claro que contactarlo sí, con se él. llama Joaquín Felipe Rodríguez Rodríguez. Repito el teléfono 314-747-7318. De todos modos, esa información queda en el acta de esta diligencia, la cual también se pondrá a disposición el día de hoy en el expediente digital de este proceso. Doctora Erika, ¿alguna constancia? Ya. Su señoría, me excusa que se me había perdido la barra para activar el sonido. No, conforme con la carga que impuso, con las decisiones que tomó y frente al procedimiento hasta este momento, sin ninguna advertencia o observación por parte del Ministerio Público. Muy bien, en el chat de esta diligencia se acaba de anexar la información del perito que fue nombrado en este proceso. Así las cosas, siendo las 3 de la tarde y 4 minutos del 13 de noviembre de 2024, este despacho da por finalizada esta diligencia. Agradece a todos los asistentes por haberse presentado. Que tengan todos un feliz resto de tarde, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muy amable. Feliz tarde. Gracias, su señoría. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos, que estén muy bien.